¿Qué onda? Les estoy agradeciendo a todos aquellos que se han suscrito al canal. Muchísimas gracias por apoyarme. Hoy estamos haciendo una receta deliciosa que a muchos catrachos les fascina. Quesadillas de maíz y tustacas. Vamos a necesitar panela, 2 huevos, leche entera, la mantequilla de Hacienda o la crema que le llaman aquí 35 o 45%, manteca de cerdo y el cottage cheese, que es muy parecido al requesón. También pueden comprar el queso español o portugués, que es cremoso, que se parece mucho a la cuajada. También necesitaremos harina de maíz nixtamalizada, canela en polvo, clavos de olor en polvo, nuez moscada y vainilla al gusto. Vamos a rallar aproximadamente 500 gramos de panela o el atado de la caña de azúcar o el piloncillo, como le dicen en otros lugares. Necesitaremos 4 tazas de la harina de maíz nixtamalizada. Yo estoy utilizando la marca La Tortillería. Ustedes utilicen la marca que a ustedes más les guste. Luego vamos a agregar una taza de la leche entera, una taza del queso, que este es, pues como dije, el requesón. Si quieren utilizar el mozzarella pueden hacerlo, pero con la mezcla de esta clase de queso, no solamente el mozzarella, porque cuando se horna se tuesta, se quema y no se penetra en la masa. Luego le agregamos una taza de la crema de Hacienda, la mantequilla de Hacienda que decimos en Honduras. Pueden utilizar de 1 a 2 tazas dependiendo cómo es la mantequilla que tengan. Esta es un poquito más pesada. Entonces estoy hablando entre 250 mililitros a 400 mililitros aproximadamente. Luego agregamos una cucharadita de la nuez moscada, una cucharadita de los clavos de olor y 2 cucharaditas de canela molida. Las 3 cucharadas de manteca de cerdo. Si no tienen manteca de cerdo pueden utilizar mantequilla, media barra solamente. Y yo voy a agregar 2 huevos. Algunas personas no le ponen huevo, pero yo siento que si no se le pone la empanada de la panela, ¿verdad? La que le llamamos quesadilla, se quiebra mucho. Entonces yo siempre le he puesto 2 huevos cuando hago esta cantidad. También vamos a agregar aproximadamente 1 taza de agua de poquito en poquito. Puede ser que necesiten menos. Y vamos a amasar hasta que sientan que la masa está bien unidita. No la vayan a dejar muy aguada como cuando se hacen tortillas de maíz. Ahora vamos a separar una tercera parte de la masa y le vamos a agregar la cucharadita de nuez moscada, la cucharadita de clavos de olor y una cucharada de canela molida. Y luego le agregamos la panela rallada, que es el atado de dulce. Vamos a dejar 1/4 parte para las tustacas, así que no lo pongan todo. Y ahora lo mezclamos todo. A esta masa no le vayan a poner agua. Y si les queda muy aguadita, pues le pueden poner un poquito de harina de maíz nixtamalizada. Ahora vamos a empezar a hacer las tortillitas con las manos mojadas porque se hace mejor. Pueden hacerlas también aplastaditas. Yo las voy a hacer sobre este nylon que tengo y a mano también. A mí me gusta hacer esto a mano. Y no hay necesidad de hacerlas muy grandes. Luego le ponemos la mezcla que hicimos con la panela, aproximadamente 1 cucharada a un lado. La cerramos, pero solamente la apretamos un poquito, no la cerramos como empanada, ¿verdad? Miren, toda esa orilla abierta, por ahí va a respirar y por ahí va a salir un poquito de la panela y eso es lo que queremos. Luego la ponemos en la bandeja y seguimos haciendo el resto. Precalienten el horno a 400 grados Fahrenheit y las van a hornear entre 25 a 30 minutos. Van a ver que se ponen doraditas. Luego las dejamos enfriar.
Ahora con la panela rallada que dejamos a un lado, la cuarta parte que dejamos, le vamos a poner las especias, que es la nuez moscada, los clavos de olor y la canela molida. Una cucharadita de cada uno, pero de la canela ponen 2 cucharaditas. Esto es para ponerle encima a las tostacas. Ahora lo mismo, hacemos la tortillita, no la hacemos muy grande. Y luego con la mano derecha, con el dedo índice y el dedo gordo, les vamos a hacer formas como de una U o de una arca. Así de esta manera estamos formando una pilita para que cuando le pongamos la panela en el centro no se escurra para afuera. Y porque esta es la forma que siempre se le ha hecho a las tostacas también. Luego la remueven del nylon y la ponen sobre la bandeja. Una vez sobre la bandeja, le van a poner la panela, no cuando esté en el plástico porque cuesta sacarlo, ya me ha pasado a mí. Vamos a hornear las tostacas a 400 grados Fahrenheit simplemente por 15 minutos porque se cocina bien rápido. Y aquí ya están, miren que todavía están un poquito calientes, por eso están suaves, pero luego se van a endurar, se ponen duritas. Están súper ricas, les va a fascinar. Esto no dura en mi casa. Con esta misma masa pueden hacer las rosquillas también. Yo tengo otros videos que pueden encontrar en mi canal. Si tienen preguntas, me lo hacen saber en los comentarios. Espero que disfruten esta receta y nos vemos para la próxima. Bye bye.